Un hombre de 38 años entra a urgencias con la piel amarilla. No amarilla pálida, amarilla como una hoja seca. Los ojos, el pecho, las palmas de las manos, hasta el blanco de la mirada teñido de ese color enfermo que los médicos reconocen desde la puerta. Camina despacio, encorvado, apretándose el costado derecho con la mano como si intentara sujetar algo que se le escapa por dentro. Cuando el médico le pregunta cuánto bebe, el hombre responde la verdad: nada. Ni una gota de alcohol en toda su vida, ni en su boda, ni en Nochevieja, nunca. El médico se queda callado, y ese silencio lo dice todo, porque lo que está viendo en la pantalla de la ecografía no encaja con lo que acaba de escuchar. Un hígado del tamaño de un balón de rugby, infiltrado de grasa, endurecido por dentro, con zonas que ya no brillan como debería brillar un tejido sano, sino que aparecen blancas, apagadas, muertas. Es el hígado de un alcohólico de 30 años de barra. Y este hombre no ha bebido jamás. No fuma, no se droga, no toma medicamentos raros. Hace deporte los fines de semana. Tiene un trabajo normal, una familia normal, una vida normal, y come lo mismo que comes tú. Lo mismo que hay ahora mismo en tu cocina. Lo mismo que probablemente desayunaste esta mañana sin pensarlo 2 veces, porque durante años te dijeron que era la opción sana, la ligera, la que cuidaba tu línea, la que te hacía sentir que estabas haciendo las cosas bien. Y ese hombre en la camilla es la prueba viviente de que la historia que todos nos creímos, la historia sobre qué es comer sano, tenía una letra pequeña que nadie leyó. Una letra pequeña escrita a propósito para que no la leyeras. Su nombre no importa ahora. Lo que importa es lo que descubrieron cuando abrieron su historial alimentario, cuando desglosaron plato por plato lo que ese hombre se había metido en el cuerpo durante los últimos 15 años pensando que se estaba cuidando. Porque no era un caso raro, no era una excepción, ni una mala suerte genética, ni un cuerpo defectuoso. Cuando los médicos empezaron a mirar bien, se dieron cuenta de que había cientos como él llenando las consultas de hepatología. Personas jóvenes, personas delgadas, algunas de ellas, personas que juraban, con toda la razón del mundo, que hacían las cosas bien. Y cuando empezaron a preguntar qué tenían todos en común, la respuesta no fue una enfermedad hereditaria, no fue un virus, no fue el alcohol. La respuesta fue un ingrediente, uno solo. Un ingrediente que la industria alimentaria lleva más de 40 años metiendo en productos que ni siquiera saben dulces. Un ingrediente que hoy, con casi total seguridad, estás guardando en tu nevera sin tener ni idea de que está ahí. En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué tu hígado puede estar enfermando en silencio aunque tus análisis de sangre parezcan normales, aunque no bebas ni una gota, aunque te consideres una persona sana y aunque el espejo no te diga nada raro. Vas a aprender a identificar el ingrediente concreto que lo provoca. Vas a saber en qué producto se esconde, y te aseguro que la mitad de esos productos te van a sorprender, porque no son los que crees. No son las golosinas ni los pasteles. Son otros. Son los que llevan la palabra saludable en el envase. Vas a descubrir también los más de 50 nombres distintos con los que este ingrediente se disfraza en las etiquetas para que no lo reconozcas. Un truco legal, permitido, que la industria usa todos los días con tu permiso. Y vas a aprender a reconocer las 3 señales que tu cuerpo probablemente te está enviando ahora mismo, en este preciso momento, y que estás confundiendo con cansancio, con estrés, con hacerte mayor o con haber dormido mal. Pero sobre todo, vas a entender algo profundamente incómodo. ¿Por qué durante casi medio siglo nos convencieron a todos de que la grasa era el gran enemigo de nuestra salud, mientras el verdadero culpable entraba por la puerta grande, sonriendo, con etiqueta verde de producto ligero, recomendado por médicos, anunciado en televisión y colocado en el estante a la altura de los ojos de tus hijos? Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre este ingrediente, un detalle sobre cómo tu propio hígado lo procesa, que cambia por completo la forma en que vas a mirar tu nevera esta misma noche. No es una exageración, es literal. Vas a ir a abrir la nevera después de este vídeo. Y ese detalle no está al principio. Lo he puesto al final a propósito, porque sin todo lo que viene antes, no lo entenderías del todo. Así que vamos a empezar por donde de verdad empieza esta historia. No con el hombre de la camilla, sino 40 años antes, con una decisión que reorganizó lo que come todo el planeta. Para entender lo que le pasó a ese hombre,
necesitas saber una sola cosa sobre tu hígado, y es esta. Tu hígado es la única fábrica química que tienes. No hay repuesto, no hay órgano de reserva. Pesa alrededor de 1,5 kilos, es el órgano interno más grande que tienes, y hace más de 500 funciones distintas al mismo tiempo, cada segundo, mientras duermes, mientras trabajas, mientras lees esto. Filtra toda tu sangre, guarda energía para cuando la necesitas, fabrica las proteínas que mantienen tu sangre en su sitio, produce la bilis con la que digieres las grasas, y, sobre todo, neutraliza y desactiva todo lo tóxico que entra en tu cuerpo. Es tu departamento de aduanas, tu planta de reciclaje y tu almacén, todo en el mismo sitio. Y aquí está la trampa cruel de este órgano. Un hígado sano no duele, no avisa, no se queja, no tiene apenas terminaciones nerviosas por dentro, así que puede estar enfermando durante años sin mandarte una sola señal clara. Puede perder hasta el 70% de su función y seguir trabajando lo suficiente para mantenerte en pie, para dejarte creer que todo va bien. Cuando por fin duele, cuando por fin aparece el color amarillo, cuando por fin te das cuenta, muchas veces ya es tarde. Por eso a la enfermedad del hígado la llaman, con toda la razón, el asesino silencioso. No es una frase de marketing, es una descripción clínica exacta. Ahora viaja atrás en el tiempo conmigo. Durante todo el siglo XX, la única forma conocida de destrozar un hígado, quitando las infecciones como las hepatitis, era el alcohol. La cirrosis era la enfermedad del bebedor. Punto. Así lo aprendieron generaciones enteras de médicos en la facultad. Hígado destrozado igual a botella. Si un paciente llegaba con el hígado hecho polvo, la primera pregunta, casi la única, era ¿cuánto bebía? Y si de verdad no bebía, se convertía en un misterio, en una rareza, en un caso que se comentaba en los pasillos porque no tenía explicación en el manual. Pero a partir de los años 80 empezó a pasar algo que no encajaba en ese manual, y no fue en un solo sitio, fue a la vez en hospitales de países distintos, en continentes distintos. Empezaron a aparecer hígados grasos, inflamados, endurecidos, cirróticos, en personas que juraban por lo más sagrado no haber probado el alcohol. Y no eran 4 casos sueltos. Eran cada vez más. Amas de casa abstemias, hombres jóvenes deportistas. Y lo más perturbador de todo, niños. Niños de 8, de 10, de 12 años, con hígados grasos que hasta entonces solo se veían en adultos con décadas de mala vida a las espaldas. Los médicos, sin entender bien qué era, le pusieron un nombre técnico, aséptico, que suena a jerga de manual y que consigue que nadie le tenga miedo. Enfermedad del hígado graso no alcohólico. Fíjate en el nombre. Lo definieron por lo que no era. Por la ausencia de alcohol, como si dijeran, sabemos que no es la botella, pero no tenemos ni idea de qué es. Y ese nombre tan neutro, tan clínico, tan olvidable, escondía debajo la epidemia silenciosa más grande de nuestra generación. Porque hoy se estima que la enfermedad del hígado graso afecta a alrededor de 1 de cada 4 personas adultas en el mundo. Léelo otra vez. 1 de cada 4. En algunos países la cifra es todavía mayor. Ahora mismo, si estás con gente, mira a tu alrededor y cuenta de 4 en 4. La estadística dice que uno de ellos ya lo tiene, aunque no lo sepa, aunque se sienta perfectamente. Puede que ese uno seas tú. Y lo más inquietante es que esta enfermedad, que en los años 70 era prácticamente una curiosidad médica, se ha multiplicado en paralelo con algo muy concreto que cambió en nuestra comida justo en esos años. Algo que pasó a la vez, en todo el mundo, en la misma década. La pregunta que casi nadie se atrevía a hacer en los 80 era la más obvia de todas. Si no es el alcohol, entonces ¿qué demonios está pasando? ¿Qué cambió? ¿Qué empezamos a comer que antes no comíamos? Y la respuesta tardó décadas en aceptarse, porque estaba escondida detrás de algo que todos, absolutamente todos, habíamos aprendido a considerar inofensivo. Peor todavía, algo que nos habían enseñado a ver como la solución. Retrocedamos. Años 50 del siglo pasado. Estados Unidos vive una oleada de infartos. Hombres de mediana edad, aparentemente sanos, cayendo fulminados. El país entero busca desesperado una explicación y un culpable, y aparece un investigador llamado Ancel Keys, un científico brillante, ambicioso y con una capacidad enorme para convencer.
que va a publicar un trabajo que cambiará la dieta de todo el planeta. Keyes viajó, comparó países y observó que en aquellos donde la gente comía más grasa parecía haber más muertes por enfermedad del corazón. Su conclusión fue directa, sencilla y contundente. Justo el tipo de mensaje que la gente entiende y repite. La grasa que comes obstruye tus arterias y te mata. La grasa era el enemigo número 1. Hubo científicos en aquella época que levantaron la mano y dijeron, «Un momento, ¿el azúcar también encaja con esos datos? Quizá deberíamos mirar el azúcar». Uno de ellos, un fisiólogo británico llamado John Yudkin, escribió incluso un libro advirtiendo de que el azúcar era el verdadero peligro. ¿Y qué pasó con él? Que lo ignoraron, que lo ridiculizaron, que la voz de Keyes, más fuerte, más carismática y mejor conectada, se impuso. La grasa quedó condenada. El azúcar quedó absuelto. Y esa decisión, tomada en despachos y comités hace décadas, es la razón directa por la que hoy existe el hombre amarillo de la camilla. Recuérdalo, porque volveremos a él. El mensaje contra la grasa caló, y caló tan hondo que reorganizó la industria alimentaria entera de arriba a abajo. Gobiernos, pirámides nutricionales, campañas de salud pública, anuncios, todos apuntando al mismo enemigo. De repente, todo tenía que ser bajo en grasa. Light. Desnatado. 0%. La palabra grasa se volvió sucia, culpable, algo que evitar a toda costa. Y los supermercados se llenaron de versiones ligeras de todo lo que existía. Y aquí está el primer conflicto de nuestra historia. El que parece resolverse por las buenas, pero que en realidad abre otro mucho peor. Un problema puramente físico, casi de cocina, cuando le quitas la grasa a un alimento, le quitas también el sabor. Porque la grasa no está ahí solo para engordar. La grasa es lo que hace que la comida sepa bien. Es lo que la vuelve cremosa, jugosa, satisfactoria, es lo que hace que un helado sea suave y que un bizcocho no sea una piedra. Quítale la grasa a un yogur y te queda algo ácido que sabe a cartón mojado. Quítale la grasa a una galleta y te queda polvo prensado. Nadie compra eso 2 veces. Así que la industria se encontró con un problema de millones de dólares. ¿Cómo vender montañas de productos ligeros que sin la grasa saben a nada? Y encontraron una solución perfecta, casi mágica, elegante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Si quitas la grasa y el producto sabe mal, le añades azúcar. El azúcar devuelve el placer, la palatabilidad, ese algo que hace que quieras el segundo bocado. Y no cualquier azúcar. Empezaron a usar de forma masiva un edulcorante nuevo, barato, líquido, dulcísimo, que se mezclaba con cualquier cosa sin apelmazarse y que se podía producir en cantidades industriales a partir de una montaña de maíz subvencionado. Su nombre completo suena a laboratorio: jarabe de maíz de alta fructosa. En Europa lo verás como jarabe de glucosa fructosa. Es prácticamente lo mismo. Y a partir de los años 70 y 80 empezó a estar en todas partes. Aquí parece que la historia se resuelve y todos ganan. El problema del sabor, resuelto. Los productos ligeros llenan las estanterías, resuelto. La gente compra creyendo que se cuida. La industria gana fortunas. Los gobiernos aplauden porque estamos huyendo de la grasa como nos pidieron. Aparentemente, final feliz. Pero fíjate bien en lo que acabábamos de hacer. Todos juntos, sin que nadie se diera cuenta del todo. Para huir de la grasa, inundamos la comida de azúcar. Y no de un azúcar cualquiera, de uno muy específico, con una peculiaridad que casi nadie en aquel momento tuvo en cuenta. Un azúcar que tu cuerpo no reparte por igual como reparte todo lo demás. Un azúcar que va a parar, casi entero, a un solo órgano, justo el órgano que le falló al hombre de la camilla. Y ahí, exactamente ahí, en ese detalle que parecía una nota al pie sin importancia, empieza el verdadero problema. Para entender por qué esto importa, y por qué le importa a tu cuerpo, aunque a ti nunca te lo explicaran, tienes que saber una cosa que casi nadie sabe. El azúcar de mesa no es una sola cosa. Parece una, ese polvo blanco uniforme, pero por dentro son 2 moléculas diferentes pegadas la una a la otra, mitad y mitad. Una se llama glucosa, la otra se llama fructosa. Y aunque las 2 son dulces y las 2 son azúcar, tu cuerpo las trata de maneras completamente distintas. Esa diferencia es la clave de todo. Es el centro de esta historia. Empecemos por la glucosa. La glucosa es el combustible universal de la vida.
Es la energía que entiende cada célula de tu cuerpo, desde las neuronas de tu cerebro hasta las células del dedo gordo de tu pie. Cuando comes glucosa, se reparte por todo el organismo a través de la sangre, y cada célula toma la parte que necesita y la quema para funcionar. Es un sistema repartido, democrático, eficiente. La carga se distribuye entre billones de células. Ninguna se sobrecarga. El trabajo se comparte. Ahora la fructosa. Y aquí cambia todo. La fructosa no se reparte. La fructosa no la puede usar casi ninguna célula de tu cuerpo. Tiene, en la práctica, un único destino, un único órgano capaz de procesarla en cantidades importantes. El hígado. Otra vez el hígado. Toda, absolutamente toda la fructosa que comes cae sobre ese órgano como si 1000 grifos abiertos vaciaran su agua sobre un solo desagüe. No se comparte, no se distribuye. Se concentra en un solo punto. Y cuando le llega poca fructosa, de vez en cuando, la que tendría una manzana entera con su fibra y su agua, no pasa absolutamente nada. El hígado la maneja sin despeinarse. Para eso está. El problema gigantesco, es qué ocurre cuando le llega mucha. Todos los días, en forma líquida, sin fibra que la frene, durante años. Aquí viene el dato que da escalofríos cuando lo entiendes de verdad. Cuando el hígado recibe un exceso de fructosa que no puede quemar ni almacenar como energía normal, no la tira, no la elimina. Hace algo mucho peor, la convierte en grasa, directamente. Es un proceso que los científicos llaman lipogénesis de novo, que traducido del latín significa, literalmente, fabricación de grasa desde cero. Tu hígado coge ese líquido dulce, transparente, aparentemente inofensivo, y lo transforma en pequeñas gotas de grasa que empiezan a acumularse dentro de sus propias células. Gota a gota, comida a comida, día tras día. Detente en la ironía, porque es casi perfecta, casi diseñada por un guionista cruel. Empezamos todo esto huyendo de la grasa. Vaciamos los alimentos de grasa. Los rellenamos de azúcar para que supieran bien. Y ahora resulta que tu propio hígado coge ese azúcar y lo convierte de vuelta en grasa dentro de tu cuerpo. Comes algo dulce, ligero y sin grasa, y tu hígado fabrica la grasa por ti, y encima la deja pegada dentro de sí mismo. Le pusimos grasa al hígado sin ponerle grasa a la comida. Ese es el truco macabro que nadie nos contó. Y ahora sube la apuesta, porque llega la comparación que lo cambia todo. Ese proceso, esa ruta por la que el hígado convierte el exceso de fructosa en grasa, es bioquímicamente muy parecido a lo que hace tu hígado cuando bebes alcohol. Piénsalo despacio. El alcohol también lo procesa casi en exclusiva el hígado. El alcohol también, en exceso, se convierte en grasa hepática. El alcohol también, a la larga, provoca inflamación, cicatrices y cirrosis. Y resulta que el azúcar líquido sigue por dentro un camino emparentado. El mismo destino, un mecanismo primo hermano. El zumo aparentemente saludable que le das a tus hijos por la mañana, el refresco, el yogur de sabores, el batido de frutas, entra en tu hígado por una puerta parecida a la que usa el alcohol. Por eso, hay investigadores serios, como el pediatra endocrino Robert Lustig, de la Universidad de California, que llevan años describiendo el exceso de fructosa como una especie de alcohol sin la borrachera. Es una idea demoledora cuando la asimilas. Tienes el daño en el hígado, pero sin la euforia, sin la resaca, sin la sensación de estar haciendo algo malo, sin el estigma social. Nadie te mira mal por beberte un zumo. Nadie le retira las llaves del coche a quien se toma un refresco. No hay resaca que te avise a la mañana siguiente. Solo está el daño, puro, silencioso, acumulándose mientras crees, con toda tu buena fe, que te estás cuidando. Y esto no se queda encerrado en el hígado, ojalá. El desastre se derrama. Cuando el hígado se va llenando de grasa, empieza a resistirse a la insulina, que es la hormona encargada de meter el azúcar de la sangre dentro de las células. Cuando la insulina deja de funcionar bien, tu cuerpo fabrica más y más para compensar, y ese exceso de insulina es como tener el pie clavado en el acelerador todo el rato. Aparece la prediabetes, luego la diabetes tipo 2. Sube la grasa en la sangre, los triglicéridos se disparan, la tensión arterial sube, y llega, cómo no, la enfermedad del corazón. Justo la enfermedad del corazón. Justo lo que queríamos evitar cuando empezamos a huir de la grasa hace 40 años. Léelo otra vez, porque aquí está la trampa completa. Por miedo a los infartos, declaramos la guerra a la grasa.
Para sustituir la grasa, metimos azúcar. Ese azúcar engrasa el hígado, rompe la insulina y provoca los mismos infartos. Dimos la vuelta entera al círculo, gastamos décadas y millones de vidas, y acabamos peor de donde salimos. Y sin embargo, con todo esto, todavía falta la pieza más importante. La pieza que reinterpreta absolutamente todo lo que acabas de oír. Porque hasta aquí parece la historia sencilla de un ingrediente malo del que basta con alejarse. Y no lo es. Es mucho, muchísimo más retorcido que eso. Porque el problema no es solo qué es este ingrediente. El problema es dónde está escondido y quién decidió esconderlo. Aquí está lo que cambia toda la historia. Vuelve conmigo al principio, al hombre amarillo tumbado en la camilla, esperando que alguien le explique cómo es posible que su hígado esté destrozado si él nunca ha bebido. Cuando los médicos revisaron su alimentación en detalle, plato por plato, bebida por bebida, esperaban encontrar a un adicto al azúcar disfrazado. Esperaban descubrir que en realidad se atiborraba de refrescos, de bollería, de golosinas a escondidas. Es lo que casi todos esperamos oír, porque nos permitiría pensar cómodamente que a nosotros no nos pasaría. Pero no encontraron nada de eso. Encontraron justo lo contrario. Encontraron a un hombre que hacía, punto por punto, todo lo que le habían dicho que hiciera para estar sano. Desayunaba yogures desnatados de sabores, de esos con la etiqueta ligera y el dibujo de la fruta. Bebía zumo de frutas todos los días, natural, exprimido, porque le habían repetido 1000 veces que era mucho mejor que el refresco. Cenaba con salsas bajas en grasa para no pasarse. Merendaba barritas de cereales que prometían en el envase energía saludable y estar en forma. Compraba pan de molde integral, tomate frito de bote, aliños light para la ensalada, cereales de desayuno con reclamos de fibra y vitaminas. No comía basura. Nunca comió basura. Comía exactamente lo que el supermercado etiquetaba como la opción sana. Y aquí llega la revelación que da la vuelta a todo lo que creías. El jarabe de maíz de alta fructosa y los azúcares añadidos no viven solo en los dulces evidentes que sabes que debes evitar. No están solo en la tarta y en las chuches, donde los esperas y puedes esquivarlos. Viven camuflados, escondidos, en los productos salados y sobre todo en los productos que se te venden como saludables. Están en el pan de molde, incluido el integral, en el tomate frito, en casi todas las salsas de bote, en los aliños de ensalada bajos en grasa que compensan la falta de aceite con azúcar, en los cereales del desayuno de los niños, en el yogur de frutas, en las barritas fitness que te comes justo después de entrenar creyendo que te recuperas. Y aquí uno que duele especialmente. Ese zumo de fruta que dabas por bueno, sano, natural, puede llevar tanta fructosa como un refresco, exactamente la misma carga sobre tu hígado, pero sin la fibra de la fruta entera que la habría frenado. Le quitaste a la fruta lo único que la hacía segura, y te quedaste con el azúcar puro y líquido. Y todavía no ha llegado lo peor, porque ahora viene el segundo giro, el que reinterpreta la película entera y explica por qué, aunque quisieras defenderte, no podías. La etiqueta te lo esconde, y no por accidente. A propósito, este ingrediente y sus parientes aparecen en la lista de ingredientes bajo más de 50 nombres distintos. Escucha algunos: jarabe de maíz, jarabe de glucosa fructosa, azúcar invertido, néctar de agave, concentrado de zumo de frutas, dextrosa, maltosa, sacarosa, jarabe de arroz, melaza, jugo de caña evaporado, jarabe de malta. Cada uno de esos nombres suena distinto. Cada uno suena técnico, o incluso natural y saludable, como el néctar de agave o el concentrado de frutas. Ninguno grita azúcar. Y esa es exactamente la jugada, la trampa perfecta y perfectamente legal. La ley obliga a las marcas a listar los ingredientes por orden de cantidad, de mayor a menor. Así que si un producto lleva mucho azúcar y lo pusieran todo bajo un solo nombre, ese nombre aparecería el primero de la lista y tú lo verías de inmediato. Azúcar, primer ingrediente. Aquí hay gato encerrado. ¿La solución de la industria? Repartir ese mismo azúcar entre 4 o 5 nombres diferentes. Un poco de jarabe de glucosa aquí, un poco de dextrosa allá, un poco de concentrado de fruta más abajo. Sumados serían el ingrediente principal, con diferencia. Pero troceados, cada uno cae en un puesto discreto de la lista y ninguno destaca.
El producto parece mucho menos dulce de lo que realmente es. No estabas leyendo mal la etiqueta. La etiqueta estaba escrita, con permiso legal, para que no pudieras entenderla. Ahora, junta todas las piezas y mira de nuevo al hombre de la camilla. No falló. No fue débil, ni descuidado, ni ignorante, ni un mentiroso que bebía a escondidas. Hizo lo correcto según absolutamente todo lo que le habían enseñado desde niño sobre comer sano. Eligió lo ligero, lo desnatado, lo natural, el zumo en vez del refresco. Y su hígado enfermó precisamente por seguir las reglas, no por saltárselas, por obedecerlas. Esa es la frase que nadie quiere decir en voz alta, ni la industria, ni parte de la sanidad, porque tiene una consecuencia terrible. Significa que ahora mismo millones de personas que se creen sanas, que se sienten sanas, que hacen las cosas bien, están recorriendo exactamente el mismo camino que él. Puede que estén desayunando ese camino en este preciso momento. Puede que lo estés haciendo tú. Entonces, ¿qué le pasó al hombre de la camilla? Aquí está la parte que casi nadie cuenta, y es, sin duda, la más importante de toda esta historia. La única con esperanza. El hígado tiene una capacidad de regeneración que ningún otro órgano interno de tu cuerpo posee. Es casi milagroso. Los cirujanos pueden extirpar más de la mitad de un hígado sano, y en cuestión de semanas vuelve a crecer hasta recuperar buena parte de su tamaño. Es el único órgano que se reconstruye a sí mismo de esa manera. Y eso significa una cosa crucial. En las fases tempranas del hígado graso, antes de que aparezcan las cicatrices permanentes, el daño se puede revertir. Y no se revierte con una pastilla milagrosa. No hay un fármaco mágico. No se revierte con un tratamiento carísimo ni con una cirugía. Se revierte de la forma más simple y más incómoda que existe, retirando la fuente, cortando el suministro. A ese hombre no le dieron un medicamento estrella, le dieron instrucciones. Eliminar los azúcares añadidos, eliminar las bebidas dulces. Y sí, eso incluye los zumos que él creía sanísimos. Volver a la comida de verdad, la que no necesita etiqueta que te convenza de que es buena. Verduras, legumbres, huevos, pescado, fruta entera con su fibra intacta. Comida que tu bisabuela reconocería como comida. Y su cuerpo respondió. En cuestión de semanas y meses, la grasa acumulada en su hígado empezó a bajar. Las analíticas empezaron a mejorar. El color amarillo de la piel se fue apagando hasta desaparecer. La molestia del costado se calmó. Su hígado, cuando por fin dejaron de echarle el veneno lento todos los días, hizo lo que sabe hacer mejor que nadie. Se reconstruyó solo. Nadie lo curó. Solo le quitaron aquello que lo estaba matando y él se curó a sí mismo. Esa es la buena noticia. Guárdala, porque significa que si estás a tiempo, tú también puedes. Pero hay una condición, y es cruel. Solo funciona si se detecta a tiempo. Y ahí está la trampa final del asesino silencioso. Porque si el hígado graso avanza sin que nadie lo frene, la grasa acumulada empieza a irritar y a inflamar el tejido. La inflamación mantenida provoca cicatrices. Y las cicatrices, una vez formadas, ya no son grasa reversible. Son fibrosis, tejido muerto y endurecido. Y más allá, cirrosis. Y la cirrosis, a diferencia de la grasa, no vuelve atrás. No se regenera. No hay dieta que la deshaga. Ahí se acabó la segunda oportunidad. El mismo órgano que podía salvarse solo con quitar el azúcar, unos años más tarde, solo puede salvarse con un trasplante. La misma persona, la misma enfermedad, solo cambió el momento en que se dieron cuenta. Por eso las señales tempranas importan tanto, aunque sean, precisamente, señales fáciles de ignorar y de confundir con cualquier otra cosa. Presta atención a estas tres. La primera, un cansancio constante, pesado, que no se va por mucho que duermas. Esa sensación de arrastrarte que achacas al trabajo o a la edad. La segunda, una molestia sorda, una pesadez, a veces una punzada leve, en el lado derecho del abdomen, justo debajo de las últimas costillas, donde vive el hígado. No un dolor agudo, sino algo vago que aparece y desaparece. Y la tercera, grasa acumulada alrededor del abdomen, esa barriga que no se va, incluso en personas que en el resto del cuerpo no están especialmente gordas. Ninguna de estas tres señales es dramática. Ninguna te manda corriendo al hospital. Por eso las confundes con la edad, con el estrés, con haber dormido mal, con la vida moderna. Y por eso, exactamente por eso, el asesino sigue siendo silencioso. Año tras año.
dentro de millones de personas que se sienten razonablemente bien. Y ahora, la consecuencia real, la que va mucho más allá de este único hombre, y convierte su caso en una advertencia colectiva. La enfermedad del hígado graso no alcohólico se ha convertido en una de las principales causas de trasplante de hígado en el mundo desarrollado, y las proyecciones dicen que en pocos años podría ser la primera de todas, por delante del alcohol y las hepatitis. Detente en eso. Personas que nunca bebieron una gota, que quizá presumían de no beber, perdiendo su hígado y necesitando el de otra persona para seguir vivas, por lo que había, todos los días, dentro de su nevera, por el desayuno, por la merienda de los niños, por el zumo natural. Y mientras esos trasplantes aumentan y las listas de espera se alargan, el ingrediente sigue ahí, intacto, en los mismos estantes, con sus 50 nombres distintos, dentro de los productos que se nos siguen vendiendo, hoy, ahora mismo, como el camino correcto para cuidarnos. Ahora aléjate un paso y fíjate en el patrón, porque esto nunca fue solo una historia sobre el hígado. El hígado es solo donde se ve el resultado. La historia real es sobre un patrón que se repite una y otra vez, en la comida y fuera de ella. Escúchalo bien, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Cada vez que un producto necesita convencerte de que es sano con una palabra estampada en el envase, light, natural, sin grasa, integral, con energía, cero, fit, esa palabra no está ahí para informarte. Está ahí para tranquilizarte. Y muchas veces está ahí precisamente porque dentro hay algo que preferiría que no miraras de frente. La etiqueta más ruidosa suele tapar el ingrediente más silencioso. La grasa nunca fue el enemigo que nos pintaron. Y no lo digo yo por decir, en los últimos años la propia ciencia ha ido matizando y desmontando en gran parte aquella guerra total contra la grasa de los años 50. El enemigo real entró por la puerta que abrimos nosotros mismos, con la mejor intención, para huir de la grasa. Entró sonriendo, entró recomendado, entró disfrazado de solución, con bata blanca y anuncio en horario infantil, y se quedó 40 años. Que quede claro para que nadie se lleve la lección equivocada. Esto no significa que el azúcar sea el diablo, ni que no puedas volver a comer nada dulce en tu vida, ni que tengas que vivir con miedo cada vez que abres un armario. Una fruta entera no es tu enemiga. Trae su azúcar envuelto en fibra, agua y saciedad, tal y como la naturaleza lo diseñó. Un capricho de vez en cuando no destruye un hígado sano. El problema nunca fue el bocado ocasional. El problema es la dosis diaria, líquida, escondida, constante, que llevas años tomando sin saberlo porque nadie te dijo que estaba ahí. Y por eso la verdadera lección es todavía más incómoda que un simple ingrediente malo. La lección es esta. Has estado jugando una partida con las reglas mal explicadas a propósito. No perdías porque fueras torpe. Perdías porque las reglas estaban escritas para que las leyeras mal. Pero hay una buena noticia enorme escondida en todo esto, y es la que quiero que te lleves. En el momento en que aprendes a girar el envase, a ignorar la parte de delante llena de promesas y leer la lista de atrás, a buscar esos 50 nombres del azúcar y contar cuántas veces aparece el mismo disfrazado en el mismo producto, en ese momento algo cambia para siempre. Dejas de ser el hombre de la camilla, dejas de jugar a ciegas, empiezas a jugar con las cartas descubiertas y esa partida sí la puedes ganar. Y tu hígado, que te lo perdona casi todo si llegas a tiempo, te lo va a agradecer en silencio, igual que en silencio se estaba quejando. Así que esta noche, cuando termines esto, vas a ir a tu cocina. Lo sé porque yo lo hice. Vas a coger el yogur de sabores, el pan de molde, la salsa, el zumo que creías bueno, y vas a darles la vuelta. Y vas a contar. Y algunos de esos productos te van a mentir a la cara con la lista de ingredientes. Y por primera vez vas a entender lo que estás leyendo. Pero antes de que te vayas a mirar tu nevera, quédate con la pregunta que de verdad importa, la que no te va a dejar dormir del todo tranquilo, y ojalá que no lo haga. Si un ingrediente tan dañino ha logrado esconderse durante 40 años enteros detrás de la palabra saludable, engañando a médicos, a gobiernos y a millones de personas que hacían todo bien, entonces dime una cosa. ¿Qué otra cosa que hoy das por buena, que hoy metes en tu cuerpo o en el de tus hijos convencido de que es lo correcto, está haciendo exactamente lo mismo? En este preciso momento, en tu cocina, en tu mesa, con tu permiso, esperando a que un día, dentro de unos años,
Sea alguien con bata quien te explique lo que nadie te contó a tiempo.